Bienvenidos un día más a mi canal. El día de hoy continuamos con la lista de reproducción en la cual estamos empleando, ¿vale?, la actualización de Power BI en mayo 2025, en el cual trae la opción Trans Analytical, la opción donde no tienes que utilizar otra herramienta que no sea Microsoft Fabric para utilizar Data Function y Power BI para la utilización del front. En este caso, como es otra lista de reproducción diferente, no estamos utilizando orígenes directamente dentro de Microsoft Fabric, sino que estamos empleando orígenes fuera de Microsoft Fabric, que eso es lo que lo hace más especial. Tener más cobertura y diferentes opciones o alternativas para poder editar en el fondo. Bienvenido a mi canal. Si no me conoces, soy Vicente Antonio Magallanes, Most Value Professional o MVP en Microsoft oficialmente, con diferentes certificaciones. Cuento en mi currículum y bienvenido a mi canal. Espero te suscribas, des like y compartas. No siendo más, vamos a avanzar y a empezar con el video de hoy. Lo importante es el enfoque de la transformación que da Power BI. En este caso ya no solamente se va a utilizar lo que se refiere a la analítica, para eso se creó Power BI, sino que en este caso vamos a profundizar muchísimo más con la escritura a través del front. Eso le da una interactividad y una potencia a la herramienta impresionante. ¿Por qué? Porque se pueden abrir un abanico de posibilidades ante cualquier cliente para soluciones analíticas y transaccionales. Perfecto. Bien, en este caso vamos a abarcar lo que se refiere a SQL On-Premise. Este es el enfoque del día de hoy. Bien, genial. Continuando con ello, en el video anterior he explicado SharePoint, he explicado múltiples videos, ya van 5 videos, 2 listas de reproducción separadas, ¿vale? Para tenerlo claro. Pero en este caso es SQL como destino, una típica base de datos SQL On-Premise instalada en mi máquina local, y el puente de conexión solamente va a ser Power BI y las funciones en Microsoft Fabric. Perfecto. Bien, vamos a empezar con ello. Lo primero, entender el contexto, ¿vale? Yo debo tener claro que debo utilizar diferentes herramientas. Es decir, yo voy a salirme de la pantalla y voy a colocarlo acá. Postman para probarlo, ¿de acuerdo? Voy a hacerles un listado de lo que vamos a emplear. Vamos a emplear Postman, ¿vale? Voy a anotarlo acá. Postman, perfecto. Luego voy a emplear NWork, que ahorita les explico qué significa esto. Evidentemente Power BI, ¿vale? SQL On-Premise, ¿vale? On-Premise. ¿Qué nos faltaría? Bueno, Fabric, evidentemente, para las funciones, ¿vale? Para las UDF, funciones de data. Este es mi listado que yo voy a emplear en este momento, ¿vale? Para poderlo utilizar, ¿vale? Todo este bloque de información. ¿Para qué me serviría Postman? Postman me va a validar porque yo voy a crear una API con Visual Studio Code en local, la cual me va a permitir hacer el puente de conexión entre Microsoft Fabric y mi máquina SQL local. Evidentemente necesito Gork porque debo exponer esa API hacia un bloque externo. Utilizo Gork como plataforma, que es gratuita, ¿vale? Exponiendo la API para que la API que yo creo con Postman en local, utilizando Flask, ojo, aquí hay un apartado más que vamos a emplear, que va a ser Flask, ¿vale? Defined Flask. Perfecto. Teniendo este proceso, luego de ello, evidentemente lo que vamos a hacer es realizar unas pruebas con Postman para validar que se inserta la información internamente solo utilizando la API, luego utilizando la exposición que me genera la URL para conectarme, y luego crearemos la función UDF en Microsoft Fabric para que, como ya la expone Gork, yo pueda conectarme hacia mi máquina local en On-Premise a través de Power BI, insertando los datos. Este es el roadmap del día de hoy, ¿vale? Así que no haciendo más, vamos a comenzar y colocarnos manos a la obra. Lo primero que tienes que hacer, evidentemente, es instalar Postman, ¿vale? Aquí lo tengo, tú lo que escribes es directamente Postman, inicias una sesión y te lo descargas. Es muy sencillo, es totalmente gratis, no estoy pagando ningún costo sobre ello. Cuando lo tengas descargado, te va a salir cuando tú escribas en tu máquina local Postman, ¿vale? Y te va a salir la instalación de lo que vas a emplear, ¿vale? Yo ya lo tengo abierto y aquí lo vas a tener instalado. Perfecto, esto es para las pruebas obligatorias que vamos a tener que emplear en local para ver si está funcionando la API. Posterior a ello, vamos a abrir el CMD, ¿vale? Que es la consola de comandos de Windows. Acá. ¿Por qué? Porque debemos instalar Flask, ¿vale? Ya voy a buscar el código para la instalación de Flask. Es un paso a paso que estoy manejando, pues, para desarrollarlo, ¿vale? Tienes que instalar Flask, ¿por qué? Porque es el que nos permite realizar la activación y la vinculación directamente con la API. Es muy fácil instalarlo, solamente escribes pip, ¿vale? Voy a escribirlo en minúscula, pip install Flask, ¿vale?
también sin ningún costo en esta máquina. Entonces realiza la instalación, ya lo tengo instalado evidentemente, ya me indica que está bien y se encuentra OK. Instalamos Flask y tenemos que instalar también el pip para conectar SQL Server, ¿vale? Porque en este caso yo estoy empleando SQL Server, que es una base de datos sencilla, se las voy a mostrar. Una típica base de datos que en este caso se llama Hechos, ¿vale? Y lo que tiene esta base de datos es un dato pues muy sencillo, lo que son 3 columnas, un ID autoincrementable, un campo varchar en el cual lo vamos a redactar desde el Power BI superior y no siendo más, pues lo realizaremos su instalación. Bien, perfecto. Teniendo este proceso ya claro, evidentemente lo que nosotros vamos a hacer o lo que nosotros estamos realizando, pues ya sabes lo que tienes que ejecutar. Ahora, ¿cómo instalo, vale, el proceso de PY o DBC? ¿Vale? Este es una librería que necesita el código de Python que vamos a ver a continuación para realizar la activación. Vamos a escribirlo de manera correcta. Install PY o DBC. Vale, perfecto, creo que está bien. Y realiza la instalación. Evidentemente yo ya tengo instalado este proceso, pero es importante realizar estos 2 pasos antes de empezar a redactar código, escribir las funciones y todo este proceso, ¿vale? Es importante tenerlo en cuenta y tenerlo instalado en tu máquina local o en la máquina que vayas a realizar este paso a paso o esta prueba de vinculación. Bien, genial. Teniendo esto ya le vamos a dar cerrar, ya lo tenemos instalado, lo tenemos claro. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Abrir Visual Studio Code. Recuerda que Visual Studio Code es una herramienta gratuita que puedes emplear, ¿vale? Sin ningún costo la descargas y el fabricante pues evidentemente es Microsoft. Visual Studio Code. ¿Vale? Tú escribes Visual Studio Code, le das clic y la descargas, ¿vale? En tu máquina de Windows, en este caso yo utilizo Windows, que es mi arquitectura, así que sin ningún inconveniente. Bien, yo ya tengo el código creado, ¿vale? Voy a proceder a explicar este código para entender el contexto de cómo funciona y cómo pues está haciendo su utilización. Bien, vale. El código que nosotros tenemos en este momento es un código, o sea, crea una API web utilizando Flask, por eso lo instalamos, ¿vale? Como podemos ver en la parte superior, llamamos a Flask, ¿vale? Que ya lo instalamos con CMD para realizar esta implementación de la API. Luego de ello, ¿por qué es importante instalar PY o DBC? Porque es el conector que nos permite vincularnos a nuestra base de datos. Es decir, el que nos va a permitir establecer una conexión. Como podemos ver acá abajo, hay una cadena de conexión utilizando el driver, la base de datos, o en este caso el server name, ¿vale? El servidor, luego la base de datos y la conexión de confianza que diga sí, ¿vale? Es una conexión sencilla, una autenticación directa hacia mi base de datos, ¿vale? La API es la que va a hacer esa conexión y como ya se pueden fijar un poco más abajo, la inserción de información, ¿vale? Genial. Bajando un poco más con el código, lo que nosotros podemos ver es que recibe por medio del método insert, ¿vale? Y el método expost. Recuerden que está insert, está registrar, editar y eliminar, el put y el get, ¿vale? Esos son los métodos que utiliza Postman. Si desean un video de una explicación de Postman, déjenmelo en los comentarios. Luego de la estructura, ¿vale? Lo que tiene es los datos que son enviados hacia el front, ¿vale? ¿Qué son los datos enviados hacia el front? Este dato, desde el front. El ID lista y el nombre de dueño son los campos o formularios que nosotros vamos a registrar en el Power BI o la información que vamos a enviar. Él la recibe con el método JSON, ¿vale? Y un try para pues, hacer la corrección de errores. Valida esta autenticación y lo que hace es una query. Si se fijan, es una query bastante sencilla en la cual es inserta estos 2 variables en mi base de datos que se llama hechos. Como lo sé porque pues esta es la misma base de datos que tengo creada. Inserta esta información, ejecuta y hace la validación si fue OK o si fue errónea. Pues genial, aquí tengo otro método que es el editar, también con el post. Solamente vamos a emplear el de insertar para este video, ¿vale? Bueno, pues perfecto. Teniendo claro este código en Python es muy sencillo de emplear y la API, la utilidad y el paso a paso de las 2 instalaciones iniciales, por eso los expliqué, pues ya podemos continuar con la siguiente fase. ¿La siguiente fase cuál es? Crearte una cuenta en Gork o en Gork. Una cuenta en Gork es totalmente gratis, como lo están viendo acá. ¿Y qué es lo que me permite acá en Gork? Lo que me permite es una exposición a esta API, porque mi API estaría en local. Apenas yo la ejecute, solamente va a funcionar en mi máquina local. Yo necesito que esté expuesta porque la conexión que viene externa desde el UDF, que es el Data Function,
de Microsoft Fabric, el que me permite capturar la información insertada por el usuario en Power BI, y ahí se queda con la función. Pero la función luego va a enviar esa información a esta URL que está expuesta para que la API traduzca esta información hacia mi base de datos SQL. Ese es el puente de conexión y donde armamos este rompecabezas de diferentes herramientas. Perfecto. Teniendo esto claro, pues muy sencillo, vamos a continuar. Ahora, teniendo la API, ya la tenemos instalada, ya la tenemos activa, debemos descargar Ngork, ¿vale? Ngork te genera un conector en el cual tú puedes instalarlo por medio de CMD. Aquí vas leyendo el paso a paso, es muy sencillo, no tiene nada de dificultad. Yo utilicé la acción más sencilla que descargar el ejecutable y luego ejecuto por medio de este código y el token de autenticación, ¿vale? Mi proceso de verificación y acceso para utilizar esta disposición. Pero antes de ello, vamos a probar esta API en Postman para ver si está funcionando. ¿Cómo probamos esta API? Primero hay que levantar la API, que es lo importante, ¿vale? Tenemos que levantarla con CMD. Nos vamos a ir a la ruta donde yo la tengo almacenada. Vamos a dar botón derecho donde tú tengas el código .py creado de la API. Le damos a abrir terminal. Me va a abrir una consola de comando acá. Vamos a arrastrarla al medio de la pantalla. Perfecto. Al tenerla acá, yo tengo que activar esa API por medio de un código muy sencillo. O sea, activar la API. Vamos a buscar que ya tengo el código redactado y así adelantamos tiempo a la explicación. Perfecto, le doy Control V y escribe python./API. Es decir, por medio de Python vas a levantar esa API y ya lo vamos a visualizar. Lo que me sale, lo que me dice es, el servidor de Flask está con API prueba. El modo de buguear está apagado y ojo, esto solamente sirve para el entorno local. Es un entorno de producción, de pruebas. No es un entorno de producción. Ojo, no ha sido desplegado, no usar en producción. Fíjense que lo resalta en líneas rojas. Es para tests, es para pruebas. Bien, ya está levantando mi API. Fíjense que me da una URL. Esta URL es la que yo voy a necesitar. ¿Por qué? Porque yo voy a insertar la información y a probar si mi API está funcionando. ¿Cómo yo puedo probar esa API y el código que yo redacté está eficiente? Pues con Postman. Para eso empleo Postman, abro Postman, edito esta API que está acá y dejo el insertar. ¿Por qué el insertar? Porque esos son los métodos que emplea Postman, ¿vale? Insertar, editar y eliminar, ¿vale? Otros métodos que tú vayas a emplear son bloques diferentes donde yo envío la arquitectura de JSON, hago la solicitud por medio de la URL y puedo emplear evidentemente get, push, post. Aquí tenemos más procesos. En este caso es post, ¿vale? Me voy a Raw porque siempre cuando accedas a la opción de body, ¿vale? Voy a salirme yo de pantalla y voy a resaltar. Cuando accedas a la opción de body, que la estoy resaltando en pantalla, te aparece None, ¿vale? Debes darle clic a Raw para tú redactar específicamente ese código que vas a utilizar. Así que genial. Teniendo esto, no voy a utilizar esto. Evidentemente, recuerden que tienen que armar la arquitectura estilo array, ¿vale? Como si fuera un array porque es la información que se está pasando. El campo ID lista, el dato que va a ser insertado, el campo nombre dueño y el dato que va a ser insertado. ¿Por qué? Porque eso es lo que recibe mi API. Recuerden el método, ¿vale? Él va a obtener esa información por medio de esos dos campos que se llaman exactamente igual y ahí se va a insertar la información por medio de mi API. Pues perfecto, vamos a probar, vamos a decir aquí insertando datos. Vamos a hacerle un poquito más de zoom. Creo que no lo permite, pero bueno, no pasa nada. Insertar datos local Postman, porque está la prueba local en Postman. Y vamos a colocarle una ID lista 25, ¿vale? No vamos a enfrascarnos mucho en este dato. Cuando ya tengas tu lista armada de información de prueba, a la derecha hay un botón de Send, como lo vemos en pantalla. Pues le vas a dar clic, le damos Send y dice un mensaje genial. Ok, el registro ha sido insertado correctamente. Vamos a validar si eso es correcto en la base de datos. Ejecutamos la base de datos que tenemos y podemos ver probando Postman con insertar datos local Postman. ¿Lo ven? El registro 10, ¿vale? Entonces, perfecto, ya tenemos el registro validado e insertado. Nuestra API está funcionando. Nuestra conexión está bien. ¿Qué nos faltaría? Levantar Ngork. Recuerden que les dije que tienen que descargarlo. Bueno, como tienen que descargarlo, esta es la carpeta que les va a aparecer. Extraen la información de la carpeta en Ngork o en Grok, como quieran llamarlo, y vuelven a darle botón derecho sobre la carpeta abrir terminal. Tienen que abrir otra CMD. Por favor, no cierren la que ya tienen abierta. Tienen que dejarla abierta ambas. Una es para llamada de la API, tenerla activa, y la otra es para que me dé la URL que yo voy a exponer. Ya van a ver por qué necesito esa URL. Bien, perfecto. Hay un código que hay que escribir acá
y yo ya lo tengo redactado, así que lo voy a reutilizar. Igual el propio Ngork, en su proceso de explicación de cómo llamar y hacer la conexión para exponer la API, te lo dice, ¿vale? El paso a paso en la página web. ¿Dónde está la página web? Pues ya se las voy a ubicar acá en pantalla. Es esta que se encuentra acá, y como podemos ver, te explica paso a paso cómo llamarla. Voy a utilizar esto, que ya tiene mi autenticación de token, ¿vale? Yo ya tengo mi token, así que es perfecto utilizarlo, y ya tiene su código redactado. Así que, ¿qué podemos hacer en este caso? Luego de llamarlo, bueno, aquí no debe llamarlo así, debe haber pasado evidentemente el token. Ahora sí, ya está la línea conectada con el token. Si se fijan, va a dar este proceso en Ngork. Está mal escrito, evidentemente. Necesitamos utilizarlo como está en la parte superior. Y lo que hacemos es copiar nada más el token que nosotros necesitamos acceder. Perfecto, como podemos ver en pantalla, luego de haberlo insertado de manera correcta el código CMD y insertando el token, pues tenemos la información eficiente. Pues genial, ya está levantado nuestro Ngork, ¿vale? Ahora, ¿qué tendría que hacer yo? Para validar si ese código se encuentra bien, hay una configuración que indica acá. Como lo ven, dice, ponga su aplicación en línea, el dominio efímero, y redirija su servicio ascendente. Es decir, desde localhost será emitido hacia otra parte. Yo tengo ya lo que yo voy a utilizar, que es una línea de código diferente, que es Ngork HTTP 500, ¿vale? Y nos va a dar una URL pública. Es ahí el detalle interesante de Ngork, porque yo al darle este código cambia su funcionalidad, y fíjense esta URL que está acá. Esta URL es la URL pública que les estaba comentando, que cada vez que levanten Ngork va a cambiar evidentemente, pero me expone la conexión, ¿vale? Para probar ahora si todo está correcto desde mi API con esta exposición pública. Hay que realizar este proceso porque ahora de local será expuesto hacia acá. Eso es lo que está indicando esta explicación en este momento. Bien, podemos darle clic, ¿vale? Control clic para que me abra la web, y podemos ver cómo se encuentra la URL. Entonces, para ir validando que se encuentra de manera eficiente, vale, copio y pego lo que tengo arriba en FreeApp. Y ahora vendría la fase de probar el Postman, en Postman evidentemente otra vez, pero probar la inserción desde mi API pública, es decir, haciendo un llamado de conexión y editándolo. Vamos a colocarle en este caso el ID 100 para hacer la prueba, insertando datos en local Postman, ahora con la API expuesta en URL. O sea, ya hay una URL expuesta, le digo send, me dice que es correcto el registro. Fíjense que modifiqué arriba en la URL la que me brinda el propio Ngork, y ya puedo validar en SQL. Vamos a irnos a SQL, volvemos a ejecutar, es el ID 100, dice insertar datos con la exposición de una API expuesta en URL. Pues perfecto, tenemos ya las fases iniciales para interconectar lo que es mi local. Expuse la API hacia mi conexión, tengo la URL de Ngork. ¿Qué faltaría? Irnos a Power BI para crear la función de Fabric, porque no la hemos creado. Ya tengo un espacio de trabajo que se llama ejemplo escritura, que es el que he venido trabajando desde los diferentes videos, y creo una carpeta internamente, ¿vale? Genial, ¿qué van a escribir acá? User Data Function es la que yo voy a emplear, y va a ser insertar on-premise. Es el nombre que le vamos a colocar. Tú le puedes añadir el nombre que tú quieras. Recuerden que esto es una fase de pruebas para ver cómo funciona. Cada vez que inicien una función en Microsoft Fabric, le da clic en New Function. Es obligatorio para que te genere una plantilla sustituta. Y hay un código que yo ya tengo creado para que me genere esta conexión. Vamos a llamarlo acá. Y lo voy a copiar y a pegar, ¿vale? Vamos a ver ciertas cosas que tenemos que editar y se los voy a explicar en este momento. Esto lo podemos borrar, no hay ninguna necesidad. Y colocamos el código que en realidad nosotros vamos a utilizar. En los videos anteriores yo siempre he explicado el Manage Connection, que es la conexión si tienes tu origen dentro de Microsoft Fabric. En este caso recuerda que está afuera, es un SQL on-premise. Lo que necesitas hacer acá, que es importante entenderlo, es, bueno, voy a hacer una explicación breve de la función. Lo que hace es el import request para hacer el llamado del HTTP post. Luego el import JSON, lo que hace es, bueno, el function importa todas las librerías, que es lo más importante que necesito yo de Microsoft Fabric, ¿vale? Para UDF. Aquí lo que inicializamos es siempre la función, si ya has visto mis videos, siempre para inicializarla,
y con el nombre que indica la función. Insertar registros va a recibir dos datos desde el front, el ID lista y el nombre. Acá viene el dato importante. La URL que yo he expuesto, es la URL expuesta para que mi local tenga acceso y se utilice esa API. ¿Cuál es el detalle? ¿Quién va a llamar a esa URL? Esta conexión. ¿Cuál es la URL que yo voy a emplear? Pues ahora tendría que modificarla, ¿vale? Y colocar esta que estoy empleando. Cada vez que levanten en Gork va a cambiar ese URL porque es gratuito. Recuerden que hay parámetros de seguridad donde están siendo expuestos ciertas funcionalidades. ¿Qué tendríamos que hacer? Crear una API en Azure, ¿vale? En vez de utilizar en Gork, exponerla dentro de un entorno seguro para que suceda ese puente de conexión hacia ese SQL. Ese sería el paso oficial para no estar sufriendo esta exposición a una API totalmente abierta, ¿vale? Pero esto, como repito, es un entorno de pruebas para entender conceptualmente cómo funciona la inserción fuera de Microsoft Fabric utilizando un SQL on-premise en una máquina local cualquiera. Perfecto. Luego de haber editado la URL, debo insertar el nombre del dueño o de la tabla que vas a emplear y los campos que vamos a emplear. Y, evidentemente, debo yo añadir el ID lista. Deben ser estos campos respetados y esta información será respaldada. En este código que está acá voy a utilizar una conexión Direct Query. Ojo en este paréntesis. Voy a emplear Direct Query para Power BI. Por eso es diferente el escenario. Bien, teniendo nuestra función, que tendremos que hacer es publicar. No tengo que conectarla a ninguna parte. La publico de manera directa. Mientras tanto, para ganar tiempo, voy a ir a Power BI Desktop. Ya tengo el Power BI Desktop conectado. ¿A dónde? Pues evidentemente a SQL On-Premise. ¿Vale? Una base de datos. Lo que te va a pedir es la típica conexión, conectarse a SQL Server. Bien, teniendo esta conexión lista, ¿qué es lo que yo tengo que realizar? Vale, pues crear los campos. Recuerden los campos que siempre venimos creando. Son los dos de inputs, estilo formulario, que siempre nosotros estamos empleando un formulario. Estos dos que están acá. Y sumado a ello, el botón blank. Vamos a insertar en botones en blanco. Perfecto. Y colocamos acá. El título sería ID lista. ¿Vale? Para hacer referencia a cada vinculación. Esto es obligatorio, estos dos campos. Y luego a la derecha vamos a colocar comentario. No, comentario. Nombre dueño es el nombre. Un momento, nombre dueño. Nombre dueño. Recuerden que tengo dos listas de reproducciones explicando las características preliminares que tengo que activar. Vayan y busquen los videos en mi canal de YouTube donde voy explicando el paso a paso dónde activarlos, ¿vale? Para que estos nuevos segmentadores les aparezcan y se pueda activar la función de este botón que vamos a ver en este momento. Primero, el estilo del botón, hay que colocarle un texto obligatorio y le vamos a colocar insertar, ¿vale? En SQL On-Premise, en SQL, un poquito largo el nombre, pero para que se entienda, SQL On-Premise, ¿vale? Ampliamos esto, tenemos nuestro botón, genial. También voy a crear un video haciendo un formulario mucho más amigable visualmente, pero la idea es entender el back para luego hacer un front bastante bonito y amigable visualmente, repito. Bien, perfecto. Lo importante acá es cambiar dentro de las opciones del botón el action, ¿vale? Activo el action. Y por último hay una opción que ya es nueva y ya es bien sabida que se llama funciones de datos, ¿vale? Te va a preguntar cosas básicas, el área de trabajo, ya sabemos cuál es la que yo estoy trabajando. Ejemplo, escritura, ahí vas a colocar la que tú estés trabajando. Conjunto de datos, el conjunto de datos que nosotros vamos a emplear es, bueno, en este caso, momento, que se llama conjunto de funciones, ¿vale? Conjunto de funciones, el nombre que lo coloqué yo en la función, insertar on-premise, no lo recordaba muy bien. Y por último se llama insertar registro. Vamos a validar si eso es correcto dentro de Power BI. Correcto, insertar registro y si se fijan ya fue publicada, es decir, yo ya puedo darle play y ejecutar una prueba. Ahorita lo vamos a hacer, esperemos un momento mientras terminamos de hacer esta configuración. Por último, los dos campos del formulario que siempre hemos venido empleando. El primero es ID lista, lo asociamos, y el segundo es nombre dueño, lo asociamos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer? Pues publicarlo, ¿vale? Ya tenemos nuestro pequeño formulario, tenemos la tabla, tenemos la conexión. Vamos a publicarlo donde se encuentra mi espacio de trabajo, ejemplo escritura, y dentro de la carpeta solo insertar on-premise, ¿vale? Porque he ido separando carpetas en cada bloque cuando es insertar, editar y eliminar en el caso de que tenga, repito, el origen en Microsoft Fabric. Y ahora estoy haciendo carpetas aparte. En el último video fue un Excel en SharePoint y este SQL en on-premise. Luego va a ser un Excel suelto en una ubicación en una carpeta en local, ¿vale? Genial, tenemos el entendido, tenemos la conexión.
¿Qué hay que hacer? Recuerden que esta conexión es Direct Query, ¿vale? Es importante tenerlo presente, ¿vale? Es Direct Query, lo voy a resaltar en pantalla. ¿Por qué? Porque no tengo que hacer la petición de actualización como hicimos en el video pasado, sino que aquí directamente se va a ver el cambio. Bien. Genial. Pues ahora, ¿qué quedaría? Irnos al service y probar. Ojo, primero, probar específicamente si la función de Data Function en Fabric funciona. Pues vamos a colocarle un ID, el ID de la lista, 150. Y probando desde el service. Vamos a escribir acá, desde el service. Perfecto. Le damos a run y en progreso. Mientras esto se ejecuta, vale, yo voy a hacer duplicar acá. De esta ventana me voy a ir a mi espacio de trabajo, voy a ir a ejemplo de escritura. Mientras esto se ejecuta, repito, porque ahí demora un pequeño rato, yo debo sincronizar mi SQL on-premise, ¿vale? Debo sincronizarlo y activar las credenciales a donde tiene que estar su conexión para que tenga una conexión directa dentro de mi máquina local. Conexión SAS, creo que es esta la que yo voy a emplear, ¿vale? Ya se encuentra activa. Vamos a validar si me está abriendo visualmente la conexión. Si aquí se muestra visualmente la conexión, ya se encuentra en la puerta de enlace activa. Perfecto. Esperemos a que carguen los datos. Vamos a irnos a insertar y dice registro enviado correctamente. Eso es perfecto, así que vamos a validar si es correcto. Vamos a irnos al SQL, vamos a ejecutar esta función y dice probando desde el service 150 y el ID 150 de la lista. Vamos a ver si eso es verdad. Es correcto lo que nosotros enviamos. Así que la función se encuentra genial. ¿Qué es lo que faltaría? Pues evidentemente probarla desde el entorno de pruebas, que es el entorno de Power BI Service. Vamos a realizar esa validación. El ID de la lista en este caso va a ser 250, ¿vale? Y el nombre del dueño, que es un nombre cualquiera, pruebas, vamos a escribir pruebas desde el servicio de Power BI. Entorno oficial. Entorno oficial. ¿Por qué digo entorno oficial? Porque aquí es donde ya estamos empleando la utilidad de este proceso. No voy a validar en SQL, quiero que me salga directamente porque tengo el Direct Query activo. Y como vemos, funciona en varios parpadeos. Es muy sencilla su actualización, es muy rápido la carga que realiza y su sincronización es directa porque estoy conectado en Direct Query. Así que bueno, esta ha sido toda la explicación por el día de hoy. Espero que les haya gustado esta otra manera que tenemos de insertar datos desde el front hacia el back utilizando Power BI. Recuerden suscribirse, darle like, compartir y comentar. Hasta la próxima. Adiós.